Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Un cordial saludo en el Señor, en el caminar de la Cuaresma del 2022. Desde Colombia, Dios te bendiga, te protege, te guarda. A los servidores de la Radio Católica, gracias por su servicio en la evangelización. A los benefactores, Dios los bendiga y sigan adelante ofreciendo su ofrenda de amor a la evangelización. A todos ustedes oyentes que nos permiten llegar hasta sus lugares, Dios nos cuide. Atienda a su historia de alegrías, de tristezas, también de búsquedas, porque estamos caminando, buscando al Señor y dejándonos encontrar por Él. Padre Celestial, te adoramos y te bendecimos en el caminar de la Iglesia, en el contexto de nuestro mundo, con guerras, violencias, problemas y dificultades. Tú eres bueno, poderoso y grande. Con el salmista te decimos, tú eres compasivo y misericordioso. Tu compasión que quiere sanar y levantar nuestra humanidad. Tu misericordia que sabe de qué estamos hechos, que te acercas a nosotros, que nos da la mano, que nos acompaña. Escuchamos la palabra de Dios del tercer domingo de Cuaresma del 2022. La Cuaresma que nos prepara a la Semana Santa, a la Pascua, que significa el paso del Señor. Seguimos preparando nuestro corazón y nuestra mente para renovar el bautismo en este 2022. De decirle al Señor que nuestra historia sea renovada por Él, que seamos transformados, porque esa es la experiencia de la redención. El Señor que transforma la manera de pensar, de sentir, que hace que vivamos desde el Evangelio, desde la imagen y semejanza de Dios, que dejemos de hacer el mal y aprendamos a hacer el bien. Abrimos la ventana de nuestra realidad y vemos dolor, sufrimiento, tragedia, miedo, desolación. Viene el Señor con su ternura y nos cubre con la nube de su misericordia y levanta nuestros ánimos y nos refresca con el manantial de su gracia en este 2022 y nos abrazamos a Él, experimentando su ternura, su bondad y su gracia. La palabra del tercer domingo de Cuaresma, una palabra que nos anima, una palabra que nos alienta. La primera lectura será tomada del libro del Éxodo, que significa salida, y en la experiencia de Moisés que encuentra al Señor en su historia, queriendo liberar a su pueblo, en su historia, con dificultades y conflictos, y Dios se le revela como el Dios presente, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Esta Cuaresma para que conozcas al Señor, ahí en tu historia, que es el lugar donde Dios se te da a conocer. Fechas, lugares, acontecimientos, personas conforman tu historia. Pero cuando la mira desde Dios, tu historia se transforma en historia de salvación. Y puedes decir, el Señor camina conmigo. Él está en mi historia, me sana, me libera, me levanta, me da la gracia de experimentarlo y de vivir para Él. En este mismo día experimento la fuerza del Señor, su misericordia y su bondad. Y creo en que su amor nos va renovando, en que su bendición nos sostiene, en que su presencia amorosa va haciendo que nuestra esperanza de vida eterna, de plenitud, de una humanidad renovada, nos siga acompañando. El Señor es compasivo y misericordioso. Así lo experimentamos.
la compasión y la misericordia del Señor en esta Cuaresma nos llene también de compasión y de misericordia con los más necesitados, con los pobres y los afligidos, y nos permita leer la historia desde Dios, mirar la historia desde el Señor, ubicarnos en el imaginario de nuestro mundo y poder proclamar: no estamos en la casualidad, no vamos al azar, estamos en manos de Dios. Él es el Dios bueno que nos acompaña, es el Dios tierno que nos sostiene. En Él está nuestra seguridad, nuestra paz y nuestra fuerza. Así que caminamos en la Cuaresma del 2022, preparándonos para la Pascua, preparándonos para la Semana Santa. La Cuaresma inició el miércoles de ceniza y terminará la tarde del Jueves Santo para iniciar el Trido Pascual. Un tiempo de preparación, un tiempo de dejar que Dios gane el corazón, un tiempo de oración, de ayuno y de limosna, un tiempo para estar en forma, para que el Señor nos comunique el poder de su resurrección, la gloria de su cruz y la alegría de la redención. Le corresponde al Evangelio según San Lucas en este tercer domingo de Cuaresma, el capítulo 13, versículo 1 y siguiente. En aquella ocasión se presentaron algunos a informarle a Pilato acerca de unos galileos cuya sangre había mezclado Pilato con la de su sacrificio. Un hecho histórico de violencia de Pilato ante una manifestación del pueblo. Esta semana escuchamos guerras, problemas, elecciones en Colombia, dificultades, tragedias. Esa es nuestra historia. Y podemos hacer interpretación de esa historia de malos y buenos, de los que merecen el castigo, de Dios que los ha abandonado. Hay muchas lecturas sin fe de la historia. Hay muchas lecturas de que Dios abandonó la humanidad. Jesús contesta: ¿piensan que aquellos galileos sufrieron todo eso porque eran más pecadores que los demás galileos? Una pregunta para reconocer que somos humanos y que los humanos estamos expuestos a peligros, a sufrimientos, a crisis, a limitación. No es porque sea más malo, no es porque Dios te haya abandonado. La condición humana está expuesta a dificultades, a debilidades, a tropiezos. La lectura de la muerte de los que Pilato había asesinado como castigo de Dios, como fruto del pecado, Jesús no la acepta. Así cuando miramos el mundo y decimos: se los merece, son castigados. Yo también diría hoy, el Señor me invita a ver que es nuestra humanidad. Es fruto de la soberbia humana, de la barbarie. Dios no está avalando que un ser humano mate a otro, que lo oprima. No es voluntad de Dios la humillación, la explotación, la corrupción, el robo, el engaño, la maledicencia. Si en primer lugar era la fragilidad, la limitación y la debilidad, también la libertad humana está expuesta a hacer el mal, a enceguecerse por intereses mezquinos y levantar la mano contra el ser humano, dañando la humanidad. Una humanidad levantada contra la misma humanidad, ensangrentándola, violentándola. Una humanidad legislando leyes de muerte para destruir al niño por nacer y al anciano que está en fragilidad.
una humanidad que explota la naturaleza y la daña, unos seres humanos que dividen, que cosifican, que enfrentan, que envenenan relaciones, que odian. Es nuestra condición limitada y frágil que nos puede hacer perderla, pero también la Cuaresma me permite reconocer que puedo aprender a hacer el mal, que el corazón se me puede endurecer, que me puedo embotar y dejar de buscar el amor que es la vocación humana, la verdad desde la palabra de Dios, que es lo que necesitamos para vivir, el humanismo desde Cristo, que se funda en la humildad, el desinterés y la bienaventuranza, para levantarme en un pedestal de odio, de prepotencia, de daño, donde los más frágiles son explotados, manipulados, destruidos y dañados. El ser humano, imagen y semejanza de Dios, se convierte en una caricatura de su poder, porque odia, porque maldice, porque divide. Estamos en la Cuaresma para mirar nuestra historia y decirle a Él que nos dé la gracia de vencer el mal, que transfigure nuestra vida en el tabor de la Iglesia y que nos dé mirar nuestra historia y no señalar malos y buenos, sino reconocer que todos necesitamos ser transformados por el amor de Cristo, transformados por la bondad divina, transformados por la fuerza del Espíritu. Les digo que si ustedes no se arrepienten, acabarán como ellos. Es volvernos a Dios lo que hace que la humanidad se renueve. Es reconocer que el odio, la venganza y la maldad desfiguran nuestra humanidad y la empobrecen. Nadie se hace feliz odiando. Nadie tiene vocación a maltratar, a dividir, a maldecir. El único camino que realiza es amar. Y amar desde Jesucristo nos da que se purifique el amor. Arrepentirnos es reconocer que llamados a cuidar las personas, las hemos cosificado y maltratado. Arrepentirnos es reconocer que llamados a compartir hemos amontonado, derrochado y ambicionado. Arrepentirnos es inclinarnos ante Dios, adorarlo y bendecirlo, huyendo de los ídolos de poder, de dinero, de fama, de prepotencia. Arrepentirnos es sentirnos humanos, necesitados de los demás, llamados a convivir con otros, a construir una sociedad más humana, a mirar cuál es lo fundamental, el cuidado de la familia, la valoración de la persona humana. Somos seres humanos, no bestias que compiten y se desgarran. Somos hijos de Dios, llamados a convivir en el amor cristiano. Toda persona merece el respeto. Toda persona yo debo cuidarla, nunca usarla, maltratarla, violentarla o irrespetarla. El siguiente ejemplo de Jesús, les digo que si ustedes no se arrepienten, acabarán como ellos. Si no volvemos a Dios, nos seguiremos matando, nos seguiremos debatiendo en grupos que se descalifican, se ensañan en sembrar odios, crear caudillos que crean masas amorfas de violencia.
El mundo se hace especialista en sembrar división. Por eso la Cuaresma del 2022, no te canses de hacer el bien, no te canses de hacer el bien y de mirar la historia desde Dios. Yo quiero hacer el bien, quiero aprenderlo a hacer, quiero dejar que el bien crezca en mí para que elimine los gérmenes del mal, aprender a solucionar los conflictos desde el diálogo, el respeto, la valoración, el cuidado del otro. La primacía de Dios es necesaria para volver a ser plenamente humano. Sin la primacía de Dios seguiremos compitiendo, mordiéndonos, dañándonos, dividiéndonos. Es así entonces que el segundo ejemplo social de Jesús. ¿O creen que aquellos 18 sobre los cuales se derrumbó la torre de Siloé y los mató eran más culpables que el resto de los habitantes de Jerusalén? Les digo que no. Si ustedes no se arrepienten, acabarán como ellos. Miramos el mundo en guerra y podemos descalificar, condenar, maldecir y sembrar odios. Jesús no se queda en el análisis de muertos por violencia de Pilato, buscando solamente culpables, sino que apunta a que el corazón reconozca, primero que somos frágiles y podemos morir, pero luego que sin Dios siempre habrá que los seres humanos se destruyan por competencia, por odio, por maldad. Luego las catástrofes propias de la vida, una torre que aplasta a unas personas. En primer lugar, no es Dios que los está castigando. No es fruto del pecado ese accidente. Es parte de la fragilidad, del riesgo, de los peligros de la existencia. Reconocer que estamos en manos de Dios y que podemos hoy mismo morir, enfermar, equivocarnos. Esa es nuestra condición. Por eso hoy es un día para volverte a Dios. Por eso volvernos a Dios nos da la seguridad ni que la guerra de este mundo, ni las epidemias, ni las catástrofes, ni los accidentes nos quitarán lo fundamental, que es nuestra condición de hijos de Dios, nuestra vida espiritual que nos llevará a ser transformados en cuerpo y alma para ir a Dios. No nos lo quitará nada, pues si nuestra condición humana está abocada a la tentación, Jesús ha venido a nuestra humanidad para enseñarnos a vencer el mal, para luego transfigurar nuestra humanidad por la palabra, por los sacramentos y la comunidad. Y ahora Él nos enseña a ver la historia con el realismo. Somos seres humanos, pero no estamos abandonados por Dios. Está la libertad humana que puede destruir al otro. Por eso, ante las guerras, las violencias, las barbaries, no me quedo solamente condenando o diciendo quién hay que cambiar, sino cuidando mi corazón para que no se vuelva violento, volviéndome a Dios, el Dios de la vida y de la paz. Necesita que mi corazón se cuide para amar a mi familia, para no participar de la violencia de Pilato. La violencia de Pilato va y viene. Guerra Ucrania y Rusia, guerras en los pueblos, violencias entre creyentes y no creyentes, guerras por economía, descalificaciones, agresividades, insultos, maldades, odios, sicariato y algo más. La sangre de Pilato que derrama de unos frágiles se sigue debatiendo hoy. Por eso me vuelvo al Señor, el Dios de la vida y de la paz,
el que me lleva a respetar la vida en todas sus fases, el que me hace reconocer que soy frágil, que puedo sufrir a mano de los malvados, pero que nada me separará de su amor. Y estoy también caminando en una historia, y hay peligros de accidentes, de enfermedades, de equivocaciones, pero estoy en manos de Dios. Y por eso me vuelvo a Él, y pase lo que pase, estoy en manos del Señor. No es que Él me esté castigando, no es que yo sea un desgraciado, un malvado, sino que hace parte de mi condición humana. Por eso hoy coloco la mirada en el Señor. Le digo a Él, toma mi vida. En ti quiero vivir, en ti quiero morir, en ti estoy, Señor. Qué bueno que la Cuaresma me ayude a una mirada renovada de la historia. Lo que pasa en el mundo se soluciona volviéndonos a Dios. Los peligros me invitan a volverme al Señor. Cuaresma para arrepentirme de haber hecho el mal. Y hacer el mal es dejar que el corazón se vuelva egoísta. Es usar las personas. Es dejar que se me olvide amar, compartir, bendecir y caminar según el Evangelio, según el amor, según la bondad. La parábola del Evangelio del próximo domingo les propuso la siguiente parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viña. Fue a buscar fruto en ella y no la encontró. Dijo al viñador: hace 3 años que vengo a buscar fruta en esta higuera y nunca encuentro nada. Córtala, que encima está malgastando la tierra. El Señor le contestó: Señor, déjala todavía este año. Cavaré alrededor y la abonaré, a ver si da fruto. Si no, el año entrante que viene la cortarás. El caminar de la Cuaresma del 2022 ante la violencia del mundo y los peligros de la vida, reconocer la paciencia de Dios, que cuenta con nuestra libertad, que espera nuestra respuesta, que nos ha dado su Espíritu, que nos ha creado por amor y con vocación a amar, que no se cansa de nosotros y nos llama siempre a dar el fruto de la reconciliación, el fruto de construir un mundo más humano, el fruto de volver a aprender que Él es tan necesario como el agua, como el aire. Dios que ha plantado la viña de la humanidad, la viña de la iglesia, pero que a veces faltan los frutos de un buen trato, los frutos de un mundo que reconoce a Dios, los frutos de un mundo que aprende a convivir a la luz del Evangelio, que reconoce en Jesús la verdad de la humanidad, que aprende también a ver en toda persona la dignidad de un ser humano con derechos, con posibilidades y digno de ser respetado y valorado. La imagen de cortar la viña y la paciencia de Dios. Cortar la viña, una humanidad que se destruye, una humanidad que va deshumanizándose. Así lo contemplamos. Por eso vuelve la invitación a volvernos a Dios, a reconocer que hemos actuado mal, a reconocer que nuestra historia puede ser renovada por un corazón que se ensancha para el Señor. Por eso te invito que volvamos la mirada al Señor, que esta Cuaresma sea una oportunidad de crecer en bondad, en amor y a dar frutos en esa higuera que somos, para que Dios sea alabado, para que nuestras familias vivan mejor, para que nuestro mundo sea más amable. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias porque transforma nuestra historia. Gracias porque me permites escucharme. Como Moisés te digo, Señor, aquí estoy. Tú eres compasivo y misericordioso. Sigo caminando en esta Cuaresma, dejando que tú ganes mi corazón
y que renueven mi vida. A los oyentes, gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares, hasta sus lugares. Dios sane a los enfermos, escuche las plegarias de los necesitados, renueve la historia de los cansados y afligidos, levante el ánimo de los deprimidos y tristes. A los servidores de la Radio Católica, del Ministerio Unidos por Cristo y María, el Señor renueve sus fuerzas, levante sus ánimos y los llene de bendición y recompense el trabajo que realizan. A los benefactores, gracias por su ofrenda. Sigan acompañando, apoyando la obra del Señor a través del Ministerio Unidos por Cristo y María. Para todos, la bendición de Dios. Para todos, un abrazo. Para todos, adelante, dejando que nuestra historia sea renovada por la presencia de Cristo y reconociendo que en Dios vivimos, nos movemos y existimos, que caminamos en la paciencia de Dios y que Dios en esta Cuaresma quiere renovar nuestra vida para que demos fruto. Por eso, volvámonos a Él, reconozcamos nuestros errores, creamos en su palabra, dejemos que Él nos transforme para que nuestra vida sea mejor, nuestro mundo más amable, Él sea conocido, amado y seguido. Bendito y adorado sea Dios. Radio Católica, Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.